En un nuevo episodio ¿Y ahora qué? Vamos a escuchar los testimonios de nuestros sanitarios. Para mí, los grandes olvidados. Héroes que se han dejado la vida para atendernos, cuidarnos y salvarnos. Atendiendo sus puestos de trabajo sin saber el qué ni el cómo. Reflexionemos. Yo creo que como toda población aquí en Lanzarote es fatal, desde el inicio, bueno, a día de hoy todavía seguimos con esa incertidumbre, ya estamos como acostumbrados, ¿no? Pero seguimos, sí es verdad, con esa incertidumbre. Al principio la viví con bastante miedo porque no sabía lo que iba a pasar. Nos decían que en un par de meses, que se solucionaba en poquito tiempo, pero mira cómo estamos. Pasado un año seguimos igual, pero sí es verdad que lo definiría como... La viví como, y la sigo viviendo, con incertidumbre, porque no se sabe todavía, no está nada en claro todavía. Pues mal, la verdad, y sobre todo al principio fue como dónde nos estamos metiendo, ¿sabes? Fue improvisar, primero improvisar, miedo y incertidumbre, decir, ¿y ahora qué hacemos? Pues tirar para adelante, no queda de otra, ¿sabes? Pues la verdad que ha sido difícil, porque la incertidumbre de no saber qué pasará o cómo va a seguir lo que es la pandemia, el desarrollo de toda la situación que estamos pasando, la verdad que es difícil, tanto a lo personal como profesional, porque daban poca información o daban cada día una cosa distinta. Bueno, yo creo que como todos la he vivido en diferentes fases. La primera fase fue desde el desconocimiento de lo que realmente estaba sucediendo y confiando en que sería una cuestión pasajera. Y luego ya una vez que el confinamiento nos puso un poco en la realidad de las cosas y en las cifras de muertos, tengo que confesar que imagino que como todos con miedo a lo que podía pasarme a mí y por supuesto lo que podía pasarme a mi familia, ¿no? Y bueno, ya después de eso ha venido una etapa en la que, como somos, nos acomodamos a la situación tal y como la estamos viviendo y de alguna manera, pues, en estos momentos con esperanza de que las vacunas sean el final de la pandemia y de que por fin podamos recobrar una vida que no va a ser nunca la que hemos tenido antes, pero que a lo mejor incluso hay posibilidades de que sea mejor. Pues una sensación entre... no saber al principio, ahora sí, ¿no? Pero al principio era como no saber cómo actuar frente a eso. Tenía una sensación de miedo absoluto, claro, porque era una situación nueva para todos nosotros. Y básicamente eso.
cuando nos llegaron los primeros casos era como, Dios mío, es algo nuevo. Sí, es verdad que nosotros vemos a diario muchísimas cosas y cosas diferentes, raras, pero esto nos ha desbordado, ha superado todas las expectativas y sobre todo eso, miedo a no saber a qué nos enfrentábamos, sobre todo eso, miedo. Cuando aparecieron los primeros casos positivos, sobre todo miedo. Miedo ya no por una misma, sino por lo que tenemos en casa y por lo que tenemos detrás. Porque era una enfermedad que todavía no se sabía ni la procedencia, ni cómo iba a ser, ni cómo iba a afectar. Entonces miedo sobre todo por la familia, no por contagiarme yo, porque al final de cuentas tengo que hacer mi trabajo porque me gusta y porque tengo que hacerlo y porque como mismo está esta enfermedad hay millones de otras que me puedo contagiar, pero miedo por la familia sobre todo. Pues miedo, porque no se sabía, como te dije antes, no se sabía qué hacía el virus, qué síntomas podía tener. Era algo tan nuevo que la verdad que principalmente miedo. La sensación que yo tuve cuando aparecieron los primeros casos fue de que iba a ser una situación mucho más controlada, que realmente era una cuestión de alcanzar rápidamente un conocimiento del germen y después del tratamiento. Y a posteriori, pues ya viendo que el tratamiento realmente era más bien sintomático y que la evolución de la enfermedad era tan dramática y tan cruel que no permitía, no daba margen al tratamiento, pues con mucha ansiedad esperando a que llegara por fin la vacuna. Al principio, pues contentos todos, porque veíamos que todos nos apoyaban, que todos estaban con nosotros, pero bueno, ya ha pasado el tiempo, pasado un año, hemos visto que esos aplausos al final... ya este año pudimos ver que no nos criticaban, ya no nos daban tanto el apoyo que nos dieron en la primera ola. Al principio súper motivadas, súper contentas, nos emocionábamos, pero ya prácticamente. Los aplausos a las 7 me han parecido un poco de hipocresía. ¿Por qué? Porque desde el momento que le dieron un dedo, se cogieron el brazo, o sea, todo el mundo salía a aplaudir porque era lo que se estaba haciendo y porque vamos a hacerlo, ¿vale? Pero me pareció muy hipócrita porque luego ¿qué? O sea, las actitudes no tuvieron nada que ver con los aplausos que estaban haciendo. En su momento, cuando estábamos en pandemia, la verdad que me pareció un gesto bonito para reconocer la labor de los sanitarios, porque la verdad que han tenido un gran trabajo en todo este tiempo. Pero viendo ahora la actitud de la población de que no tienen en cuenta las mascarillas, la distancia social, que no ha servido mucho de nada y ahora mismo no tiene mucho significado el tema de los aplausos. A ver, los aplausos que hubo a las 7 en el momento del confinamiento a mí me producían una emoción y me parecían un agradecimiento muy justificado hacia el personal sanitario, sobre todo los de primera línea, porque realmente la situación que vivieron era dantesca. Lo que siento es que esos aplausos no han tenido una continuación en el tiempo, en forma de no tanto un reconocimiento que creo que a nivel de la población existe, sino de tratar de solucionar algunas circunstancias que propiciaron el caos que hubo y que a día de hoy siguen sin solucionar, y creo que el tratamiento, sobre todo laboral, que se le ha dado a estos colectivos de primera línea no está a la altura de lo que ellos han hecho por nosotros. Es que yo creo que la palabra que voy a decir en toda la entrevista va a ser miedo, porque estábamos muy nerviosas y nerviosos, sobre todo por eso, porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, ¿sabes? Era algo nuevo, algo diferente y estábamos, vamos, con miedo siempre. Ahora, gracias a Dios, que ya llevamos las cositas que más o menos, tenemos más experiencia, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos nuestros protocolos, pero al principio sí es verdad que miedo absoluto. Pues ambiente a nivel de compañerismo muy bien, ¿vale? Porque la verdad que formamos un equipo que no nos conocíamos ninguno o casi ninguno porque éramos todos volantes, y la verdad que hicimos una planta bonita, a pesar de la pandemia, a pesar de las cosas, pues hemos hecho muy buenas migas, somos compañerismo, no hay
clase de tú eres esto, tú eres médico, tú eres auxiliar, tú eres enfermera, no. Ahí somos compañeros y todos hacemos todo. Pues ha habido un ambiente de incertidumbre porque venían los pacientes a hacerse los test, porque a lo mejor habían estado en contacto o tenían síntomas y demás, y al salir positivo, la verdad que eso, miedo, incertidumbre, no sabíamos cómo actuar en muchos casos, porque también la información la daban, cada día daban una información distinta o cambiaban de repente las indicaciones sanitarias. Era un poco eso de incertidumbre, a ver qué pasaba. Bueno, en primer momento, como comenté antes, fue una relativa incredulidad ante lo que estaba sucediendo, o más que incredulidad, bueno, sorpresa. Posteriormente sí que, bueno, estuvimos en un estado de alerta bastante fuerte. Nosotros, en general, en las oficinas de farmacia, rápidamente nos pusimos a trabajar en cuanto a lo que es la prevención de la posibilidad de que existiera un contagio interno dentro de la farmacia o de que la farmacia se pudiera transformar en un punto de contagio, ya que al estar abiertos nosotros solamente, junto con supermercados y gasolineras, pues lo que no podía hacer es que al ser una concentración de gente que diariamente acudía a nuestros establecimientos, se convirtieran en puntos de contagio. Entonces creo que estuvimos a la altura, establecimos unas medidas que de entrada la población no sabía aceptar, pero que luego ya vieron que era lo corriente, porque al principio creo que fuimos de los primeros en poner distancias, en poner barreras, en poner mamparas, y al principio pues la gente no estaba acostumbrada a que el trato cálido y humano que se recibe normalmente en una farmacia se transformara poco menos que en un banco, ¿no? Pero bueno, que hoy en día, como digo, es aceptado que en cualquier parte tengas que ver a las personas a través de una mampara o ponerte a 1,5 metros. Para nada, para nada. Ahora, bueno, más o menos, pero al principio era todo una locura, todo desbordado. Sí, es verdad que no. Gracias a Dios en el hospital, en nuestro hospital, sí es verdad que hemos tenido todo a nuestro alcance, todo desde el minuto número 1. Al principio estábamos un poquito así, que no sabían cómo funcionaba esto, pero luego ya nos aconsejaron, nos dieron nuestros protocolos, y la verdad que en ese sentido nosotros sí hemos estado respaldados, pero a nivel de España, lo que todos hemos visto, ¿no? Una locura. El país a la altura, pues considero que no, que se pudieron haber hecho las cosas antes, y yo creo que se podía haber prevenido muchas cosas también, ¿sabes? La organización un poco, sobre todo. Yo creo que sí, pero gracias a las medidas puestas por el gobierno, porque la verdad que la población ahora mismo está demostrando que no todo, no lo generalizo, pero muchas personas no están llevando a cabo lo que es las medidas propuestas para evitar los contagios. Pero yo creo que dentro de lo que es la pandemia y demás, es algo nuevo que ningún país lo habíamos vivido hasta hace muchísimos años. Es algo nuevo y la verdad que dentro de lo que cabe creo que se ha hecho bien. Yo creo que dentro del entorno en el que nos movemos hemos estado a la misma altura que los demás, es decir, hemos cometido grandes errores y también hemos tenido grandes aciertos. Ha sido y sigue siendo una circunstancia de muy difícil manejo. Estar a la altura, claro, lo que no se puede es juzgar a posteriori cuando en el momento inicial nadie sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando y era muy difícil hacer un abordaje. Yo carezco de datos como para hacer un juicio, no puedo decir si se hizo bien o si hizo mal porque realmente no tengo los datos, pero sí pienso que era muy difícil para cualquier persona manejar esta situación. En nuestro caso sí, como te comenté, en nuestro caso aquí en Lanzarote, sí. Pues vamos a decir que aquí corrimos con suerte, la verdad que nunca nos ha faltado material, ni desde el minuto 0, ni ahora, jamás. Siempre hemos tenido todo, o sea, no me he sentido desprotegida en ningún momento. Sí y no. En su momento faltaban muchas cosas, pero es por eso, porque es algo tan nuevo que no se preveía de que iba a ser, se iba a necesitar tantos materiales,
pero yo creo que ahora mismo, en la actualidad, creo que sí tenemos el material suficiente para llevar a cabo nuestra labor. Bueno, a ver, por supuesto que no llegó a tiempo, pero es que no había. O sea, se produjo una crisis ya en el mes de enero, antes de que nosotros tuviéramos conocimiento de lo que era la pandemia, se produjo un desabastecimiento mundial de mascarillas. Y esto fue antes de que la pandemia llegara a España. Es decir, pasamos de una situación en la que la demanda de mascarillas era de un volumen determinado a que se multiplicó en el plazo de unos meses por miles. Entonces, el material no llegó a tiempo porque es que era imposible, es que no había material, pero es que no había material a nivel mundial. Una vez que ya se pusieron a producir fábricas adicionales a las que normalmente estaban produciendo este material sanitario, bueno, pues ya si ha habido o no más agilidad, yo creo que han ido llegando como se ha ido pudiendo y creo que la distribución se ha hecho lo mejor posible. Soy muy defensora de que en un primer momento se priorizara a los servicios de urgencias, de emergencias y los servicios hospitalarios, y porque la población tenía que estar en casa, entonces no tenía sentido almacenar en casa mascarillas cuando en las UCI las enfermeras no tenían que ponerse. Pero bueno, que insisto, estas son cuestiones que para poderlas valorar hay que tener conocimiento de los datos reales y yo en ese aspecto soy una mera usuaria. No, porque como he estado, hablo yo en nombre de mis compañeros, hemos estado respaldados, la verdad que no, en mi caso no. Por el gobierno yo creo que nos hemos sentido un poco desprotegidos todos, porque al final de cuentas también son humanos y también se equivocan y era algo que tampoco ellos sabían cómo actuar, entonces ha sido un poco de improvisación, un poco de a ver si así sale mejor, a ver si con esto lo intentamos detener un poco también ellos también han improvisado porque es algo nuevo para ellos también. Me he sentido un poco desprotegida porque la verdad que en un principio los materiales sanitarios que necesitábamos tardaron en llegar y la verdad que en ese aspecto sí me sentí desprotegida, pero ahora mismo tenemos bastante recursos sanitarios que un poquito menos desprotegida, la verdad. Bueno, que sí me he sentido protegida o desprotegida. Yo creo que mi corporación en todo momento ha sabido darnos la información necesaria y no he tenido en ningún momento la sensación de que se me estuviera ocultando algo o se me estuviera negando alguna información o algún tipo de protección. Realmente no me he sentido desprotegida en ningún momento. No, para nada. Y aún a día de hoy, vamos, para nada. Irresponsables total. Y así seguimos. Porque esto va para largo, vamos. Para nada. Creo que la población solo piensa en su ocio, o sea, todos miran para sí mismos, no piensan en los demás, no hay un poco de empatía tampoco. Entonces no creo que se hayan comportado ni se están comportando tampoco de la mejor forma posible, porque tú puedes hacer vida sin necesidad de hacer las cosas mal, ¿sabes? Y ya no mal, sin necesidad de poner en riesgo a muchas más personas. Creo que la mayoría de la población sí se ha comportado correctamente, también gracias a las restricciones que ha puesto el gobierno. Pero hay otra parte de la población que la verdad no ha actuado bien y no está actuando bien. Por encima de cualquier expectativa que se pudiera hacer para este respecto. O sea, yo creo que la población ha respondido mayoritariamente de una forma fantástica. Yo durante el confinamiento tengo que decir que el aplauso de las 7:30 que se le daba a sanitarios tenía que haber estado correspondido con un aplauso a las 8 para el pueblo, para la ciudadanía, porque yo nunca pensé, si me hubieran dicho hace 2 años que los ciudadanos españoles iban a aceptar un confinamiento y lo iban a acatar con esa disciplina y con ese conocimiento de causa y conciencia social, yo me he quedado asombrada. Evidentemente ha habido conductas minoritarias de personas que han puesto en peligro la vida de todos y la salud de todos, pero que insisto, yo creo que son mayoritarias, y lo que yo he podido palpar en la oficina de farmacia, desde luego, es una conciencia y una predisposición a proteger a los más débiles que me ha sorprendido favorablemente.
pues ver morir a las personas. Y sobre todo, bueno, uno como sanitaria, a ver, te acostumbras, entre comillas, ¿no? Pero claro, venían gente conocida o familiares de conocidos míos y eso te choca y te duele muchísimo más. Es muy duro, porque este virus llega, estás prácticamente bien, ¿no? Y a lo mejor a las 48 horas puedes fallecer. Es todo muy rápido y muy doloroso, muy doloroso. Lo más duro fue ver la gente fallecer, tantas seguidas, porque al final nosotros eso lo vemos cada día, pero no estás preparada para ver tantas muertes seguidas, porque yo creo que jamás vamos a estar preparados para ello. O, como te digo, ver un paciente que llegó y está medianamente bien, ¿sabes? Que tú dices, bueno, estará unos días, mejora, te vas a librar, a los 2 días llegas y falleció. Y es como, wow, esto está duro, ¿sabes? Lo más duro de mi trabajo fue el detectar los positivos, a lo mejor cuando hacíamos los test, y el miedo y el no saber qué hacer o cómo actuar en esos diferentes casos que salían. En la zona donde yo trabajo hubo algunos fallecimientos y de personas a las que yo conocía, por supuesto, eso siempre es lo más duro, ¿no? Pero luego también el sufrimiento económico, que no tenemos que olvidarlo y que también es muy cruel, de muchísimas familias que pues, han tenido que ver reducida al cero su actividad económica, han tenido que recurrir a servicios sociales y bueno, pues esa pandemia económica que está también causando mucho dolor y que está asolando muchísimas familias. Yo creo que lo más duro que yo he tenido que vivir es, por supuesto, y por encima de todo, las pérdidas humanas, a las que le pongo nombre y apellido. Y después de eso, pues, la pandemia social y la pandemia económica que está siendo durísima. Muchísimo, siempre. Y a día de hoy, aunque tengamos todos los medios, todos los protocolos, sigo trabajando con miedo. Es que si no trabajas con ese mínimo de respeto y ese mínimo miedo, yo creo que sí, sigo trabajando con miedo, claro. Sí he trabajado con miedo, pero yo creo que todo sanitario con esto del COVID hemos trabajado con miedo. Y a día de hoy siempre tienes que, aunque estemos vacunados, aunque lo que sea, siempre vamos a tener un poco de miedo porque la enfermedad está y hay que tenerle un respeto como mismo se le tiene respeto a otras enfermedades. O sea... He trabajado con miedo por el hecho de poder contagiarme y contagiar a mi familia y todo lo que conlleva el estar enferma del coronavirus. Pues debo decir que un poco sí, pero más que miedo he trabajado en alerta. O sea, yo en los primeros momentos, insisto, como todos, pues no teníamos tanta información como tenemos hoy en día. La transmisión por superficies, que hoy en día sigue siendo un factor de transmisión, pero ya está más, digamos, más claro que se transmite mejor, más por aerosoles, pero era una sensación de querer realmente aislarte de todo sin poder aislarte de todo, porque tenías que estar ahí recibiendo a las personas que venían todos los días a la farmacia, en el primer momento sin mamparas, sin recursos, sin mascarilla, y bueno, pues yo creo que todos, miedo sí, situación de alerta, mejor dicho así, ¿no? Llegar a casa, cambiarte, desinfectar todo lo que llevabas puesto y pensar que igual lo mejor que hacías por tu familia era quedarte en casa en lugar de ir a trabajar. Era un comentario frecuente que hacíamos entre las personas que trabajábamos en la farmacia, si realmente merecía la pena salir a trabajar pensando que a lo mejor llevabas a tu casa pues a un enemigo mortal. Pero bueno, luego ya fuimos evolucionando nuestros protocolos de protección individual y de protección también a las personas que acudían a la farmacia. Y bueno, con eso y con que el ser humano es resiliente y se adapta a todo, pues fuimos normalizando la situación y yo creo que no duró mucho tiempo el miedo. Sí, de las dos dosis, muchísimo, claro. Esa es la cura. La única cura ahora mismo es vacunarse. Sí, ya estoy vacunada y lo recomiendo porque así no será la cura, pero podemos llevar un control sobre la enfermedad. Los síntomas van a ser menos al tener ya en nuestro cuerpo pues, los anticuerpos.
Lo recomendaría 100% y estoy vacunada con la primera dosis de AstraZeneca, esperando a ver qué pasa con la segunda, y sí, lo recomendaría 100% la vacunación. Sí, yo me he vacunado, no solo me he vacunado, sino que agradecí enormemente el momento en el que me pusieron la vacuna. Por supuesto que recomiendo la vacuna, indudablemente es la única salida para resolver esta pandemia. La vacunación no solamente es segura, sino que tiene una investigación en fase 4 de la que mucho se habla pensando que es una fase incompleta de la elaboración de un fármaco, pero la fase 4 es sencillamente un mecanismo de control de cualquier fármaco que esté en el mercado. Es decir, la vacuna es segura, los estudios clínicos que han sido previos a su puesta en el mercado son magníficos y son inauditos en la historia de la farmacia y de los medicamentos. Nunca hubo un acúmulo de recursos mundiales alrededor de un solo fármaco como ha sucedido en este caso. Se han aunado los científicos de todo el planeta para sacar este producto al mercado y yo creo que no hay otro fármaco con un aval científico tan potente. Así que yo por supuesto que recomiendo la vacunación y no solo eso, sino que es la única salida para la pandemia. Yo creo que sí. A día de hoy siguen habiendo casos, ¿no? Pero sí se ha reducido muchísimo más, sobre todo en las personas mayores, que son las primeras en vacunarse. Y ahora los casos están entre los 40 años, 50 años, porque todavía esas personas no se han vacunado. Así que vamos, que todo el mundo se vacune, que esa es la única cura para esta enfermedad. Sí, creo que va a mejorar porque antes lo que más veíamos eran abuelitos en la planta y como han sido los primeros en vacunarse, pues ya no se está viendo que hayan tantos abuelitos. Entonces yo creo que a medida de que avancen en la edad, en la vacunación y todo eso, pues va a ir a menos. Sí va a mejorar porque vamos a evitar los casos graves del COVID. No vamos a evitar contagiarnos porque el virus va a estar ahí, pero sí es verdad que vamos a evitar los casos que se ingresan, los casos que van a UBI, entonces creo que lo vamos a pasar mejor. La cosa cambiará mucho antes. Cuando exista aproximadamente un 70% de la población vacunada, probablemente ya lleguemos a un estatus de vida prácticamente normal. Evidentemente, con el 100% de la población vacunada podremos ya hablar de que la pandemia pueda desaparecer, por supuesto. Y luego ya veremos pues, si es una vacuna de la que hay que vacunarse todos los años, quién se tendrá que vacunar y como veremos cuánto es el tiempo que dura la inmunidad que produce la vacuna. Pero eso sí que son cuestiones que hay que ver con el tiempo. Muchísimo, claro. Es la salvación para todos, yo creo. Sí, por supuesto que sí, se debería. Por supuesto, la salud lo es todo, pero no por esta pandemia, sino por todo. Hay millones de enfermedades que todavía necesitan que sean estudiadas y no están siendo estudiadas, yo creo, ni se le está dando la importancia que necesitan. Sí, absolutamente sí. Porque al fin y al cabo podemos tener económicamente hablando en el sentido de turismo, restauración, estar muy bien, pero si la salud no está bien, hay algo descompensado en la sociedad. Entonces yo creo que la base de todo es la salud y la educación, que es donde se debe invertir más cantidad de dinero para que la población esté sana y se pueda producir más. Por supuesto. O sea, no tengo ninguna duda que sea algo que se ha puesto de manifiesto durante esta crisis, es la importancia de la salud. Y bueno, sin olvidar nunca un adagio que es muy sencillo, del que la salud no tiene precio, pero la sanidad sí tiene presupuesto, es decir, somos conscientes de que todo lo que se puede hacer a lo mejor no se puede abordar económicamente, pero desde luego que sí que habría que plantearse un incremento de las partidas de gasto público dedicadas a la investigación, a la ciencia y a la sanidad, no tengo ninguna duda. Yo soy una firme defensora de la sanidad pública y pienso que ha habido una demostración, dramática de la importancia que tiene la salud, de la importancia que tiene la sanidad y los sanitarios. No, y a la vista está, que han salido imágenes en el charco, en todos lados, la gente sin mascarilla, los adolescentes, los jóvenes, para nada. Yo creo que ahora es como la libertad de decir,
ya no tengo esas medidas, esas pautas, ya nadie me puede controlar que si salgo, que si no salgo, puedo estar en la calle hasta las tantas, ya les da igual, ya la vista está. Para nada, si te digo la verdad, no confío en que la gente se comporte porque a la vista está, las noticias que está viendo, fiesta, el charco mismo lleno de gente, pero no solo el charco, o sea, cualquier sitio, hasta si se van a la playa es un grupo de 20, si tal. Entonces, pues no lo creo, la verdad. Han tenido un año para aprender y creo que han aprendido muy poco. Creo que la gran mayoría sí, pero siempre va a haber una parte de la población, como hemos visto, que las medidas no las está tomando y eso puede acarrear pues problemas a la hora de los contagios y demás. La gente ya se está comportando, la gente se ha comportado fantásticamente y creo que la mayor parte de la gente va a seguir comportándose fantásticamente. Algunos hábitos no saludables que veníamos arrastrando históricamente, como no lavarse las manos, yo creo que se van a quedar para siempre y eso será una de las, de las ventajas o digamos de las secuelas positivas que pueda dejar esta situación de pandemia. Pero yo quiero defender que mayoritariamente la población se ha portado impecablemente y muchísimo mejor que en otros países de nuestro entorno. ¿Cómo se van a seguir portando? Pues se van a seguir portando bien. Yo confío mucho en esto, en que los ciudadanos se han portado bien y se van a seguir portando bien. Seguirá habiendo elementos minoritarios que no lo hagan, personas inconscientes como las hay siempre para cualquier situación. Eso no podemos evitarlo. Pues yo cuando empezó en marzo del año pasado la primera ola, cuando empezó todo, yo tengo una niña pequeña, mi pareja, pues me tuve que ir de mi casa, porque claro, no sabíamos cómo iba a ser, nos lo pintaban así tan mal y mal fue. Me tuve que ir de mi casa, vivir sola, estar sin mi familia casi 4 meses, que no los veía apenitas, pues imagínate, fatal, fatal. Para que después veas tú en la calle cómo está la gente y dices tú, yo que casi no puedo ni ver a mi familia, no tener ese contacto como quisiera, pues te da mucha rabia, te da mucha rabia. ¿Cómo protegí a mi familia? Pues fue bastante duro, porque yo hace un año mi hija tenía 2 añitos y me llaman directamente para la planta COVID. Pues, ¿qué medidas tomé? Mi niña se fue con mis padres. Yo me quedé sola en la casa y estuve 4 o 5 meses que veía a la niña, yo me ponía en la calle y a través de un cristal. Entonces es súper duro. Es más, mi hija se quedó con eso, que ahora separarla de mí es un poco complicado. Como estuvo tanto tiempo, es que duro, ¿sabes? A través de un cristal, no poderme tocar, no poder yo cargarla, no poder nada. Se puso malita. Y no poder estar mamá es complicado, la verdad. Los protegí con las medidas puestas que han indicado, con mascarilla, lavado de manos, con agua y jabón o con gel hidroalcohólico, no tener mucho contacto con mucha gente, un poco las indicaciones que nos han dado a todos. Bueno, mi familia tuvo un confinamiento radical, esa fue la protección. La protección fue que no salieron de casa para nada. Creo que no había otra solución. Luego, por supuesto, las medidas de desinfección que yo utilizaba, desinfección personal que yo utilizaba cuando volvía del trabajo y de resto, bueno, yo salía al trabajo y volvía del trabajo, pero estuvimos confinados de forma radical y no solamente durante el confinamiento. En concreto, mis mayores siguieron confinados bastante tiempo más. Muchísimo tiempo. Era lo que tocaba, digamos que era lo que había que hacer y se hizo con disciplina. Pues en cierto modo sí, por eso como te comenté, el aplauso al principio, éramos todos unos héroes sin capa, como nos contaban y todo eso, pero ahora sí, ahora como ya ha pasado todo un poco, ahora sí, ahora como a lo mejor le digo a un conocido, no, mira, no, ten cuidado, no te está, ay, tú, ¿por qué tal? No sé qué, tú cómo trabajas en donde trabajas, ¿sabes? Siempre nos tienen ese rintintín, esa cosilla, pero bueno, pero sí, los grandes olvidados totalmente. Creo que a los sanitarios no se nos da el valor que se nos debería de dar. Olvidados no, porque al final de cuentas estamos ahí. Y si no fuera por nosotros, pues, ¿qué sería de todo esto, sabes? Pero olvidados no, pero que no somos valorados, sí.
En el momento que empezó la pandemia y empezaron los casos más graves de coronavirus, que eran los ingresados y demás, sí es verdad que hubo como un gran reconocimiento por parte de la población a los sanitarios. Pero sí es verdad que una vez que ese papel hecho por los sanitarios de los casos graves y demás hayan mermado, la verdad que creo que sí somos los olvidados de la sociedad, porque somos los que realmente hemos trabajado al 100%, sobre todo mis compañeros de la sanidad pública, los que han trabajado día y noche para que las personas salgan adelante, estando en la UBI, estando ingresados y demás. Y lo que son los contratos laborales en temas de salud, la verdad que son precarios. No son olvidados. Yo creo que hoy en día todos los ciudadanos españoles se han dado cuenta, los que no lo sabían ya, que son pocos, se han dado cuenta del papel que representan los sanitarios o que representamos los sanitarios en la sociedad. Lo que sí pienso es que no reciben una contraprestación ni económica ni emocional adecuada a lo que están aportando a la sociedad. Es decir, yo creo que se exige hoy en día una revisión bastante profunda de la contraprestación económica y social y emocional que los gobiernos están dando a los sanitarios en general. ¿Ahora qué? Pues esa es la gran pregunta. Ahora que ojalá que ahora que más o menos sabemos de lo que se está hablando, sabemos más de esta enfermedad, sabemos más de lo que ha podido pasar, de lo que es capaz de hacer, que nos controlemos, hablo por mí también, que nos controlemos, que seamos responsables, que esto no ha acabado para nada, que la gente se cree en las vacunas, pero sí, es como una gripe y la gripe se tiene que controlar, nos tenemos que vacunar anualmente, seguir unos protocolos. Pues eso, ahora que pues sobre todo que sean responsables, responsabilidad pero con mayúsculas, para que esto pues se vaya calmando, para que podamos un poquito volver a la normalidad, entre comillas, porque yo creo que hasta dentro de mucho tiempo volver a la normalidad va a ser totalmente imposible. Pues ahora pues a seguir adelante. Hay que aprender a vivir con la enfermedad, como hemos aprendido a vivir con otras enfermedades. Es una enfermedad más, hay que llevar un control, hay que vacunarse. Hemos aprendido cuáles son las pautas para intentar no contagiarte, ¿vale? O sea, higiene de manos, tal. Como mismo una gripe, o sea, todos los años tenemos que vacunarnos de la gripe. ¿Por qué? Porque sale una nueva cepa de la gripe. Entonces, pues con el COVID va a ser prácticamente lo mismo. Y ahora pues a esperar, a ver cómo evoluciona todo, esperando que la población esté al menos un 70% vacunado y a ver cómo evoluciona todo esto, si la gente se conciencia del problema que es realmente. Y al fin y al cabo, si se conciencia la gente, tenemos las medidas necesarias y todos ponemos de nuestra parte, podemos salir adelante, si no, retrocederemos. Bueno, pues ahora estamos en la recta final, creo, de la solución de este problema. Lo que queda es abrir el famoso cuaderno de las lecciones aprendidas, ver de las cosas que han sucedido, de los eventos que hemos padecido, cuáles podrían haber sido evitables a nivel individual y a nivel colectivo, así como de la administración, cuáles se podrían haber evitado y cómo podríamos abordar reformas o medidas para que en el futuro, si se produce otra pandemia o cualquier otra emergencia sanitaria, podamos responder mejor. Insisto que pienso que hemos respondido bastante bien, porque esto era impredecible y de alguna manera hemos dado todos lo mejor de nosotros, pero siempre hay que abrir el libro de las lecciones aprendidas, ver qué podríamos haber hecho mejor y estar preparados en el futuro para hacerlo mejor.